seguirnos en nuestra plataforma. Unicache FM está haciendo trabajo, además de la radio misma, en estas redes sociales a las que ustedes tienen acceso y a las que visitan tanto. Les agradecemos mucho que lo hagan. Y bueno, hoy quiero presentarles a uno de los ponentes que está esta mañana en el Congreso número 5 que realiza la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, Expresión Gastronómica. Es este Congreso Nacional Culinario, y le voy a pedir que se presente y que nos comente un poco de su trabajo en este congreso. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, salud primero a Unicache. La verdad es que estoy muy contento de regresar a Chiapas. Yo estuve aquí en la segunda edición, me parece que hace un par de años, en 2012 estábamos haciendo cuentas, y la verdad es que regresar a un estado tan bonito como este y trabajar con la universidad a mí me encanta. Creo mucho en la universidad como un centro general de hacer conocimiento, de promover cambios, y sin dudas Unicache lo hace muy bien. Yo soy Lalo Plasencia, soy cocinero mexicano, estoy dedicado a la investigación gastronómica. Lo que hago es, desde hace muchos años, instrumentalizar o tecnificar la cocina mexicana. ¿Qué es esto? Lo que voy haciendo es viajar por todo México. Lo que hice fue viajar por todo México, ir entendiendo el conocimiento tradicional y ordenarlo en forma de técnicas para después poderlo difundir de manera adecuada, sencilla, concreta, poderlo transmitir mejor a las nuevas generaciones. Esto es un proceso que normalmente se hace, que se le denomina tecnificación en algunas ciencias. Yo le llamo academización y cientificación. Que un ejemplo concreto es como si yo voy a investigar el cochito, ¿no? El cochito de aquí en Chiapas. Hago un muestreo por todo el territorio, y lo que voy haciendo o entendiendo es cómo se hace, cuáles son sus condiciones de tiempo, tamaño y temperatura, y después eso lo ordeno de tal manera para poder estructurar una técnica y poderlo impartir a cualquier persona. Entonces, desde hace muchos años, ya con más de 1200 egresados, digamos así, de mi seminario, solamente en mi seminario práctico, ¿no? Porque una cosa es el que yo enseño en términos de hacer el método, de conocer la metodología, y el otro es justamente ya cuando aprendes a hacer cocina mexicana. Entonces, de 0 a 15 horas, es decir, en 15 horas te enseño. Pasas de tener cero conocimiento de cocina mexicana, o probablemente a lo mejor ni siquiera conozcas un chile seco, no seas mexicano, ¿no? Porque lo he dado en otras partes del mundo. Pasas ya a entender ya qué son los moles, a hacerlos, adobos, moles, y empastar moles para después poder aplicarlos. ¿Qué significa esto? Que me permite demostrar que la cocina mexicana, lo único que no es tan grande, tan maravillosa, que lo único que le hace falta es este proceso de tecnificación para que la gente la entienda y la siga haciendo mucho más frecuentemente de lo que hoy se hace, ¿no? Cuando hablamos de instrumentalización, estamos hablando de los enseres que se relacionan no solamente con los alimentos mismos, sino con los instrumentos que se utilizan. No, esto es un concepto diferente, lo incluye, pero no es necesariamente basado en algo físico, material, sino es un tema que tiene que ver con los instrumentos teóricos, digámoslo así, las herramientas o los procesos básicos para poder producir algo, ¿no? Te ponía el ejemplo del cochito. El ejemplo del cochito es que si yo lo mido, entiendo tiempo, tamaño, temperatura, incluso entiendo la forma, si incide o no el instrumento, en este caso por una cochitera, y eso me permite, o el horno mismo, porque ahí yo mido temperatura, ¿no? Estos 3 elementos de tiempo, tamaño y temperatura me permiten estructurar de mejor manera una técnica, que yo lo que hago es ofrecértela a ti, a lo mejor a un alemán, a un chino, a un español, a un mexicano del norte que no tiene idea de qué es el cochito, lo voy guiando para poder reproducir ese conocimiento. ¿Qué significa esto? Que no está basado solamente en el producto o el instrumento, sino en el proceso técnico global, ¿no? Esto para efectos universitarios o para efectos académicos es muy bueno, es una herramienta única, porque te permite profundizar conocimientos sin necesidad incluso de estar en los lugares de origen de dicho conocimiento. Entonces eso me ha servido mucho, porque al final hacer cocina mexicana fuera de México o hacer cocina regional en otra región, pues finalmente requiere de cierto conocimiento técnico para poder replicarla. Claro. Pero no tendría yo por qué estar ahí, ni tampoco que haber nacido ahí o haber vivido ahí, ¿sí? Estamos pensando en esto mismo que estás haciendo tú ahora. Estamos haciendo un video para una radio universitaria que transmite en redes sociales. ¿Me explico? O sea, esto es el mundo que vivimos hoy, 2018. Entonces, mi paradigma no es que la gente solo cocine lo que hay ahí, sino que si está en su lugar de origen o en el espacio en donde está,
sino que pues estamos hablando que si yo me voy a España y hago un cabrito del norte, yo tengo una técnica puntual para poder reproducir lo que se vive en el norte, ¿no? ¿Y el medio ambiente tiene que ver un por poco supuesto con que eso? cuenta. Hay un cuarto elemento que es que se llama la presión atmosférica, sí. que tiene que ver directamente con la altura y por lo tanto el tema de la interacción del calor, es decir, el agua no hierve igual a nivel del mar que en una altura mucho más alta, pero evidentemente es un factor que es mucho más complicado medirlo, se compra un barómetro y ya está, pero es mucho más complicado introducírselo al conocimiento a las personas a las cuales tú le das, le impartes esta técnica. Si yo le digo en español que tiene que también con no solamente tiempo, tamaño y temperatura, que lo tiene en su cocina y tiene un horno para eso y a lo mejor programa una cocción o la mide en un cronómetro, pues imagínate si le digo que también tiene que medir presión atmosférica para terminar algunas cosas. No, sí, te entiendo. El ideal es ese, sí, ¿no? Claro. Pero es un conocimiento que evidentemente incide, pero teniendo estos 3 de 4 cumplimos muy bien el cometido, ¿no? Y ¿Cuáles son estos 3 puntualmente que nos podrían... tiempo, tamaño y temperatura. Perfecto. Por tiempo me refiero evidentemente a medir un cronómetro, cuánto dura una cocción, o qué tiempo maceras, o cuánto tiempo tienes que estar exponiendo a fuego o a calor, ¿no? O a frío, dependiendo. El tamaño tiene que ver con pesos, volúmenes, medidas, estructuras, ¿sabes? O sea, todo lo que se pueda medir en términos de tamaño, que no sea tiempo o temperatura. Y bueno, la temperatura es evidente, ¿no? O sea, un termómetro en el caso, por ejemplo, de algunas preparaciones, temperaturas superficiales, temperaturas internas. Yo ahí hago esos promedios y te entrego ya a ti, digámoslo así, el conocimiento mucho más diluido y mucho más puntual, concreto, para que tú lo reproduzcas. ¿Y se puede hacer con eso un recetario, por ejemplo? Claro, sí, lo primero que tienes es una técnica. Y después una técnica que se convierte en receta, es decir, aplicas. Sí. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de los adobos mexicanos que hago yo, primero estructuro una base técnica para enseñarte a limpiar los chiles secos y posteriormente de eso te enseño cómo aplicar esos productos que tú ya tienes para construir un adobo y del adobo una N cantidad de aplicaciones. O sea, al final lo que hago es construir de alguna u otra forma una base técnica con la cual tú puedas construir muchísimas recetas. Ejemplo, si yo hago un adobo madre, es decir, lo que yo le llamo un adobo madre, que es una estructura de chiles secos, con 3 verduras puntuales, un proceso de cocción muy puntual, un proceso de sazonado muy puntual, que tiene tiempo, tamaño y temperatura. Con ese adobo que yo estoy produciendo, puedo producir, ejemplo, huevos en salsa de Oaxaca, puedo producir huevos aporreados de Guerrero, puedo producir enchiladas placeras de Morelia y Guadalajara, puedo producir pozole rojo de Jalisco y Guerrero, si me explico, o sea, sí, claro. ya no asado de puerco de Monterrey, asado de bodas de Sinaloa y Nayarit, aguachile rojo, es decir, ya no necesito tener necesariamente el conocimiento de una receta empiezo yo al revés, como se debe de empezar, que es la técnica y luego aplicación en recetas. En México casi siempre empezamos de la receta hacia la técnica y nunca llegamos a la técnica, ¿me explico? Porque creemos que en esa diferencia existe. Y sí es cierto, o sea, en esas diferencias puntuales que se dan en términos sociales, de la condición, el contexto, de la puntualidad de tu familia, de la receta de tu familia, es la diferencia muy bonita que construye lo lindo que es la cocina mexicana, pero para efectos técnicos y para efectos de enseñanza, híjole, ese conocimiento, eso de pronto se puede llegar a convertir en un obstáculo. Es que finalmente sí hay recetas madres. Yo tuve una polémica seria con un amigo de Villaflores, de aquí de Chiapas, porque llegué a su casa y me presentaron un pollo en fruta, así le llaman ellos, un pollo en fruta. Pero para mí era un estofado, que lo único que tenía de diferente a otros estofados que he probado era piña y uva pasa. Son 2 frutas más. Entonces yo le decía, pues es un estofado con piña y con uva pasa. Me dice, no, este es pollo en fruta, el estofado no lleva ni piña ni pasa. Pero digamos que hay una receta madre para los estofados de pollo, supongo, digo. Sí, ¿cómo son los estofados de pollo? Según yo entiendo, con fruta, con verduras picados, ¿no? No sé. Realmente no lo sé, yo no los he hecho, pero los he no llevan chiles secos. No llevan chiles secos. Pero por ejemplo, en el caso, te lo digo porque una de los grandes barreras, no es obstáculo porque no es obstáculo, pero sí uno de los grandes
elementos que distancia la posibilidad de comprender la cocina mexicana en su totalidad, ¿no? En todo el territorio, uno de ellos es el asunto de los nombres. O sea, la denominación de cada plato o de cada estilo de plato, de acuerdo a su región, a veces te hace como confundirte y no saber por dónde entrarle. A lo mejor este hombre, en efecto, la respuesta que tú le das es una visión más global, más técnica, y decir, se parecen, pero pues si le pones esto se llama así, si no le pones esto se llama así. Y tu reflexión es, pues debe de existir una columna vertebral en la cual tú apliques, ¿no? Pero si yo te digo que un estofado en ismeño, del Istmo de Tehuantepec, sí lleva chiles secos, y sí lleva carne, y sí lleva frutas, entonces, no vas a decir eso ya no es estofado chapaneco. Es un reacomodo, como si estuviéramos hablando de... Esto es como jugar un Tetris, ¿no? Lo que yo hago. Todos hemos jugado Tetris, ¿no? Al final es el juego creo que más jugado de de Pac-Man, ¿no? Hay un montón de piezas, muchas piezas, de muchas formas, que solamente si las acomodas adecuadamente funcionan para construir una línea. Y por línea yo me refiero a categoría. En el caso de los chiles secos, que es donde está la mayor profundidad de la construcción de cocina mexicana, en ese caso en particular lo que tienes que entender es que existe una columna vertebral que de ahí solamente se inclina un poco para poder construir aplicaciones regionales. No estoy diciendo que yo sí lo creo, pero no estoy diciendo que se tendrían que eliminar todas las diferencias, no. Lo que sí creo es que tú, si eres del norte y no entiendes qué carambas es un estofado ismeño o un mole negro, no tiene por qué ser exclusivo el conocimiento de aquel lado, sino lo puedes conocer con una columna vertebral que te lleve a eso de manera natural. Y bueno, conocer la cultura a través de las pequeñas diferencias o de las grandes diferencias que tenga cada platillo. Correcto. Porque después entendí que, bueno, si ellos consideraban que este estofado con piña y con uva pasa se llamaba pollo en fruta, pues estaban en su derecho cultural. Correcto, pero pues bueno, también... Seamos bien honestos, ¿tú encontraste a lo mejor otros pollos en fruta? ¿Existen otras versiones? Pues no hay. Entonces, digo... Y además hay otra cosa, las únicas dos frutas que tenía era esta. Yo me imaginaba el pollo con fruta con un montón de frutas. Sí, a mí me dices eso en términos denominativos. Yo lo que pensaría sería que es una base de frutas, una pasta de frutas. Exacto, eso pensé. Que a partir de ahí se construye... el pollo en fruta. Se cocina dentro, o se macera, o se termina sirviendo. Por hablar solamente de temas de denominación, o sea, por nombre. Ahora, esa es una situación que en México se nos da mucho, ¿no? Se nos da mucho porque aparte es una expresión cultural muy linda. La verdad es que eso, a ver, a veces parece que lo que yo hago en términos técnicos quiere matar la expresión cultural. Y no, o sea, lo que hace es nada más organizarla de tal manera que quite ciertas aristas que de pronto le son muy difíciles y distancian a la gente para poder hacer. El ejemplo del regiomontano o del chihuahuense del juarense o tijuanense haciendo mole negro, ¿me explico? O sea, estamos hablando de diametralmente opuestas culturas, ¿sabes? Pues no van a saber hacerlo. ¿Tendrían por qué hacerlo? Pues no necesariamente. ¿Tendrían por qué no hacerlo? No, si quieren hacerlo y aprenderlo a hacerlo bien, lo pueden hacer. Entonces, digamos que las herramientas técnicas democratizan el uso de la cocina. Te permiten que el mundo la use, y eso es importante, cualquiera, ¿eh? También es cierto que cuando tú te pones a rascarle a la masa crítica de la cocina mexicana, resulta que pues a veces te encuentras que solamente la diferencia es por nombre, ¿no? O por uno o dos ingredientes. Y honestamente, pues imagínate tú si de pronto en biología a alguien se le hubiera ocurrido clasificar que porque un elefante nació con un colmillo un poco más chuequito que el otro y ya quieren hacer una especie de eso, pues no, ¿verdad? O sea, los biólogos están diciendo, no, a ver, mira, esto está muy fácil, pertenece a un reino, pertenece a un filo, pertenece a una clase, a una categoría, y salió por defecto un colmillo más para allá. No abres otra especie para decir, es una nueva categoría de elefantes, sí, ¿no? Entiendo muy bien lo que dices. Esto es un trabajo muy duro, es un trabajo muy... Pero qué interesante. Sí, a mí me divierte mucho porque es un trabajo que no acaba nunca en realidad. No, es maravilloso. En los primeros años fue muy, muy intenso porque pues como no... A ver, yo soy de una región, soy de Ciudad de México, después vivo en Mérida y luego vivo en Monterrey. Los primeros años fueron estar viajando por todo el país,
y reconociendo grupos de maneras de hacer las cosas, y luego vas categorizando y vas viendo que se parecen uno con otro y vas viendo que sí hay 3 o 4 cosas puntuales, ¿no? Sí. Diferentes verdaderamente, ¿no? Eduardo, yo la verdad es que agradezco mucho haber platicado con usted, platicar con usted en este momento, porque en algunos momentos he tenido problemas con la gente de diferentes estados, aquí en Chiapas ahora que vivo, porque cuando probé la primera vez el cochito les dije, pues es el adobo de puerco que conocemos en el centro, ¿no? Y bueno, aquí se defiende mucho el cochito y no tengo nada ni con eso ni con lo de Villaflores, me parece que es muy respetable, simplemente creo que... No se ofendan. No. Y bueno, si se ofenden tienen 2 problemas, ¿no? La verdad, honestamente. Pues sí, es que yo ya aprendí. Hace muchos años que ya... Es complicado, ¿no? De repente tocar el Pero tema. mira, para sacar miel hay que abrir el panal. Claro. Y alguna abeja se molestará. Para poder preparar huevos revueltos, hay que romper un cascarón. Ya está, me explico. O sea, ¿por qué le tenemos miedo a tocar eso que nos... Estamos tan pegados, y eso es lo lindo de México, ¿no? Porque la verdad es que es fascinante. Estamos tan enraizados con el tema de la cocina, ¿no? Tenemos tanta profundidad y tanta relación, tanta familiaridad, tanta cercanía. Nos significa tanto el hecho de comer en casa con mi abuela, que si yo llego y le digo a la señora que para qué hace 2 pastas, el otro día me decía en Puebla una maestra, no, en Tampico una maestra, que su abuela hacía el mole con 2 pastas, una solamente de chiles y otra que le llamaba pasta blanca. Y la pasta blanca tenía todas las oleaginosas y las especias, mientras que la roja tenía solamente los chiles. Y su pregunta fundamental, porque se acercó, vio mi curso y me dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué usted hace todo una pasta y luego, o sea, lo muele todo y luego lo empasta? Y pues que es más fácil, ¿no? ¿Para qué está separando todo y moliéndolo todo por separado? Me dices que mi mamá, le dije, ¿cuántos años llevaba tu mamá de hacer el mole? No, pues como 50, ya murió. Perfecto. ¿Cuántos años lo has visto tú? 35 años. ¿Tú lo has hecho? Sí, lo sigo haciendo así. Pero está bien, no pasa nada. Es decir, yo no quiero que ella cambie su estructura, pero en el momento en que ella se la cuestiona, es porque entonces no hay resuelto algo, ¿me explico? Es decir, no hay seguridad sobre algo. Como los oaxaqueños, todos, mi madre es oaxaqueña, entonces puedo hablar de Oaxaca, de que dicen que, yo les digo que el mole amarillo en realidad es más un atole que un mole. Y hay gente que rasga sus vestiduras, ¿no? porque se ofende ante tal provocación. Pero cuando tú estructuras en términos técnicos, pues es un atole picante, punto. O sea, es más parecido a un chile atole de Veracruz. Ajá. Sí. Que a un mole negro, ¿me explico? ¿Es una clasificación de moles? No lo sé. Yo no la meto dentro de mis clasificaciones de moles, pero culturalmente hablando es una de las 7 cabezas que tiene la hidra oaxaqueña, ¿no? Y por hidra me refiero a estos animales que es imposible matar, porque además es una cultura tan extensa y tan densa que termina siendo compleja para poder definir, ¿no? Pero además, Eduardo, que lo que usted lo comente no significa que no reconozca el asunto cultural. No, hombre, no, que está en torno al contrario, o sea, al contrario. Esto es básicamente técnica, ¿no? Sí, para poder yo decir lo que digo, sí tuve que haberme metido yo N cantidad de experiencias de profundidad cultural muy densa, es decir, de dormir, de estar en un campamento al menos una semana en Teotitlán del Valle para aprender a hacer tinturas y además todo lo que significa el tema de los moles, las tortillas, nixtamal, nicuatoles. Es decir, cuando yo se me ocurre abrir la boca, ¿no? Tengo me cuido para que aquella cosa que digo que es muy provocadora sea una provocación con causa y necesidad de efecto, ¿me explico? Causa porque al final yo sé de qué estoy hablando. Claro. Y necesidad de efecto porque quiero que la otra gente se lo pregunte también, ¿no? Y yo creo que muchas veces nos hace falta preguntarnos cosas. O sea, es decir, asumir cosas en 2018, en la era de la información, en donde el radio se hace en video. ¿No? En donde... No me lo digas porque además yo soy enemigo de eso, ¿eh? Pero es así, ¿sabes? Sí. En la radio ahora transmite en vivo por Facebook y el Facebook es video, entonces al final es como... ¿Qué no se supone que solo era voz? ¿Qué no se nació así? Pues sí, pero si en 110 años hemos logrado estar en este punto, me parecería un error muy grave
querer que las cosas se mantengan como hace 110 años. Sí. Y yo soy de esos románticos y nostálgicos. Lalo Plasencia está en el Congreso, en el 5º Congreso Gastronómico Nacional, Expresión Culinaria, que organiza la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y usted puede venir a platicar con él como nosotros hemos platicado, porque además es un hombre afable y pues, como lo acaba de constatar, muy inteligente. Lalo, ¿usted tiene alguna presentación más? Mañana, miércoles, el último día del Congreso, tengo una mesa redonda que es el proyecto más provocador, el que más me fascina, el que más sobre bandera llevamos, ¿no? Que se llama Sexto Sabor. Los chiles secos mexicanos como el Sexto Sabor. ¿A qué hora? ¿En dónde? A las 10 de la mañana en el Teatro de la Ciudad, aquí en el Teatro de la Tuxtla Ciudad. Gutiérrez, Chiapas, México. Pues él está acá y nosotros también. Usted, por favor, no pierda la oportunidad de venir. Y que me visiten en las redes, que claro, probablemente... ¿dónde está? LaloPlasencia.com, nada más que escriban bien mi nombre, que es L-A-L-O, mi apellido es P-L-A-S-C, juntas, plasencia.com, y en todas las redes, en el Facebook, Lalo Plasencia M, que es mi página oficial. Tengo ya saturado el tema de amistad, entonces vayan a darle like a la página oficial, por favor. Instagram, Twitter, todo es Lalo Plasencia, y la verdad es que vamos muy bien. Le llegamos más de 4 millones de personas al mes, y la verdad es que estamos contentos. Pues muchas gracias, Lalo Plasencia. Nada, gracias por la plática. Y gracias a usted. Continúe con nosotros en esta plataforma digital de Unicache FM. Y por cierto, me encanta el pollo con fruta y me encanta el cochito. Y reconozco culturalmente su aportación nacional. Gracias.